Hola, les doy la bienvenida a todos y a todas al primer simposio de información, datos y fútbol organizado por el Centro de Investigación CERADEC de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Yamila Martín y como investigadora del centro quisiera comenzar agradeciendo a Fernando Moroni del Departamento de Administración y a la doctora Patricia Bonatti, directora del departamento y directora del Centro de Investigación, quienes activamente han impulsado este encuentro, a los directivos y autoridades del Instituto de ADCOM, a la Secretaría de Investigación y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El CERADEC, como centro de investigación, promueve el pensamiento innovador y la investigación en las ciencias de la decisión. Buscamos proporcionar un espacio para el intercambio de ideas novedosas y la cooperación entre los distintos actores que se involucran con distintas decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestras investigaciones se centran en la comprensión de la toma de decisiones, sus elementos, sus causas, sus consecuencias, para entender así el comportamiento individual desde múltiples perspectivas y en variados ámbitos. Una de nuestras líneas de interés está vinculada con las decisiones y el fútbol. Creemos que las innovaciones en las decisiones del mundo del fútbol han llegado para quedarse y este simposio que hoy nos convoca, el primero de su tipo en Latinoamérica, tiene por objetivo generar un espacio para conversar acerca de las decisiones futbolísticas. Temas como la disponibilidad de información, la digitalización y el futuro de las decisiones en el fútbol son algunos de los ítems que compartiremos en esta mesa redonda. Contamos hoy con 5 referentes indiscutidos en estos temas, a quienes me gustaría presentar. Nos acompaña Facundo Sino, gerente de operaciones y transformación digital en Liga Profesional de Fútbol de AFA. Matías Conde, Data Insights Editor en StatPerform y Data Analyst en Big Data Sports. Diego Vilches, secretario de Innovación Tecnológica de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y asesor de cuerpos técnicos de Argentina y Latinoamérica. Y Juan Ferlaino, socio fundador de Atenea Inteligencia Deportiva, quien será el moderador de este encuentro. Le damos la bienvenida también a Nevio, que está conectándose en este momento. Se suma en este momento Nevio Merola, analista del cuerpo técnico de la selección argentina sub-20 y sub-23. Les agradezco mucho la presencia a todos y Juan, te paso la palabra para dar comienzo a este simposio donde los decisores del fútbol se encuentran. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a la facultad la posibilidad a la universidad la posibilidad de ser parte y le agradezco a todos los asistentes. Eh, Les quería ahora sí abrir el juego para que cada uno me diga, por favor, cuál es para ustedes eh, el cambio que se está dando en el fútbol a partir de estas nuevas informaciones, esta nueva cantidad de data y cómo va cambiando el proceso de toma de decisiones desde la visión y la mirada de cada uno. Bueno, si les parece, comienzo contándoles la experiencia que venimos llevando en la Liga Profesional de Fútbol de AFA, que es continuidad un poco de la visión que teníamos con la Superliga Profesional de Fútbol. Desde un comienzo, a través de lo que ha sido la gestión de ambas organizaciones, hemos colocado los datos como centro para la toma de decisiones. Al inicio esto estuvo basado fundamentalmente en lo que es el análisis de rendimiento deportivo, que nos sirvió de introducción para llevarlo a los clubes y para que los cuerpos técnicos empezaran a entender el valor de los datos en su trabajo, y posteriormente empezamos a hacer un trabajo de vincular distintas áreas que hacían al funcionamiento tanto de la liga como de los clubes, en ese entonces la Superliga y los clubes, que tienen que ver con aspectos económicos, aspectos de formación de jugadores, finanzas de los clubes y otros aspectos en los cuales los datos ocupan un lugar central. Ese desarrollo nos llevó hoy a tener un área de data exclusiva que se denomina LPF Data, la cual está fundamentada en 4 ejes. Por un lado, lo que les decía, el análisis de rendimiento deportivo. Después tenemos todo el análisis de lo que es las redes sociales y la participación que tiene tanto la liga como los clubes en los medios digitales.
tenemos también todo lo que tiene que ver con el análisis económico-financiero de los clubes, y en último lugar, lo que trabajamos muy fuertemente son en distintos reportes de mercado que aportan información o data, o que entremezclan data de distintas disciplinas. Entonces, dentro de lo que juntamos lo económico con lo formativo, con conceptos que tienen que ver con audiencias. Es el cuarto eje, es el más rico probablemente, porque entrecruza toda la información de distintas disciplinas y distintas fuentes. Y para nosotros esto ha significado la creación de esta área, y por otra parte el llevar la información de esta forma a los dirigentes, que son en definitiva quienes toman las decisiones tanto en la liga como en los clubes, el fundamentar la toma de decisiones. Es decir, ya no es un concepto intuitivo o una forma de parecer según la visión particular que puede tener algún dirigente, sino que tratamos de empezar a acompañar esa toma de decisiones claramente con el uso de los datos. Y bueno, ese es el camino que venimos recorriendo, hay mucho por delante aún, pero ya no es extraño asistir a una reunión de comité ejecutivo de la liga y estar basada toda la presentación de información en investigaciones realizadas de forma previa para que los dirigentes puedan tomar las mejores decisiones. Eso es lo que me parece interesante, Facundo. Por lo que veo, vos mismo estás percibiendo que no solo ustedes desde la liga, sino que el conjunto de los dirigentes del fútbol empieza a requerir información antes de tomar decisiones, ya sea más o menos compleja, pero la toma de decisiones, como vos dijiste, ya no es 100% intuitiva. Siendo el fútbol un espacio donde antes era muy de intuición y muy irracional y simplemente pasional, ahora, al momento de tomar decisiones, nada, pareciera que hay una pausa y un cierto proceso que tienen que ir tomando. Sí, y creo que eso está muy ayudado también por un contexto a nivel mundial donde la disponibilidad de la información es mucho mayor. Si bien gran parte de esos datos a veces hay que buscar fuentes externas, privadas, pero hoy a nivel de lo que es fuentes públicas, o incluso hay una visión en el mundo de compartir la información, es mucho el dato que uno puede encontrar puertas afuera como para traer a la mesa al dirigente y permitirle una mejor toma de decisiones. Lo que nos está pasando actualmente es que nosotros podemos diseñar una cantidad de reportes en el tiempo o programarlos, pero lo que notamos cada vez más seguido es que la dinámica que tiene el fútbol lleva a que de una semana a la otra o al mes siguiente haya que llevar al comité ejecutivo algún tema concreto, y eso requiere una investigación, digamos, rápida, de obtener data para poder compartir con los dirigentes y que en ese mismo comité ejecutivo puedan tomar una definición. Entonces trabajamos como un servicio on demand en el cual las necesidades surgen en el día a día, y sin duda que al momento de convocar esa reunión de comité ejecutivo ya se está pensando y ya nos están llamando al área de data para decirnos necesitamos que nos aporten estos datos para poderlos llevar a la mesa en el comité ejecutivo. Entonces hoy sí ocupa un lugar central. Perfecto, perfecto. Sí, está bueno y está bueno que el dirigente de fútbol empiece a, cada vez que tiene que tomar una decisión, decir, bueno, denme información para que podamos pensar antes de actuar. Y tomando en cuenta lo que decías de las fuentes, voy a aprovechar a Matías, que es básicamente un experto en fuentes de información y trabaja en un proveedor de fuentes de información que es StatsPerform, y quiero aprovechar para preguntarle cómo él ha visto en todo este tiempo no solo el gran crecimiento de las diferentes fuentes, sino el gran crecimiento de la industria y de la demanda de la información. Sí, yo creo que hay varios hitos, digamos, históricamente que fueron claves y que de alguna manera el fútbol no es ajeno a cosas que pasaron en otras industrias a nivel uso de datos. Hace unos 10, 12 años, Simon Cooper, que es un periodista de Financial Times, junto con un economista, Stefan Szymanski, publicaron un libro que es muy influyente en la industria del fútbol, se llama Soccernomics, y ponían sobre la mesa
varias de las decisiones ajenas a la curva racional, digamos, que tenía el fútbol. Por ejemplo, contratar a un jugador por lo bien o mal que jugaba un mundial, o el hecho de que existen ciertos prejuicios en el fútbol a la hora de tomar la decisión de contratar un entrenador que debe cumplir ciertas características, ¿no? Como ser un exjugador, idealmente ser alto. Cooper pone de manifiesto también cierto racismo, ¿no? De casi no hay entrenadores negros, eso pasa aún al día de hoy. Incluso él da el ejemplo de que se podría contratar a la mejor mujer entrenadora del mundo por una fracción de la plata que te sale un técnico varón promedio, pero ningún club lo hace. Entonces, al igual que pasó, no sé, con la nueva sociología económica, Granovetter, Preda, Viviana Celicer, que van a poner en el foco de que hay una serie de decisiones económicas que no tienen que ver con el rational choice, digamos, sino con una cuestión más social. Bueno, eso en el fútbol lo encabezó Cooper y fue como la influencia que terminó, creo yo, de girar la rueda. Y si bien hay una larga tradición de desarrollo, de procesamiento y análisis de datos en el fútbol, ya para mediados, finales de los 90, principios de los 2000, primero en las ligas europeas y ahora ya en todo el mundo, se empezó a basar más la toma de decisiones en los datos, como que también se consiguió, creo que, acercar las dos posiciones, ¿no? De convencer a los entrenadores de que apoyarse en datos no implica reemplazos, no implica que el otro va a dejar de trabajar de lo que hace, sino que puede resumirle tareas o hacerle menos tediosa la parte más aburrida de su información. Y por el otro, también creo que se fueron mejorando los análisis, ¿no? Que antes quizás se trabajaban en una esfera que solamente funcionaba a un nivel estadístico, a nivel matemático, y hoy por hoy podemos desarrollar análisis mucho más futboleros, una traducción mucho más cercana para los protagonistas de la industria. Entonces creo que eso que sucedió en el fútbol en los últimos 15 años, si te sentás con 5 personas de otra industria, te van a contar una historia probablemente muy similar de cómo los datos se fueron incorporando en el día a día. Bien, y hablando del día a día, ahí a Nevio lo veíamos moverse de un lado al otro porque para envidia de nosotros está en el predio de la AFA, que es a donde nos gustaría estar a todos. Y de paso, como para ir poniendo un poquito de cada uno, después voy a volver también con Facundo y con Matías, aprovechar y preguntarle en el día a día de un cuerpo técnico. Él está en el cuerpo técnico de la selección sub-20 y la selección sub-23, fue a Juegos Olímpicos, a Mundiales. ¿Están usando información los cuerpos técnicos? Y con información, obviamente, la basada en data, como también a veces un video del rival no deja de ser información, ¿no? Antes por ahí los entrenadores que miraban videos eran locos y hoy pareciera algo muy común y de golpe llegamos de ahí llegamos al Big Data. Entonces la pregunta ¿es realmente un cuerpo técnico de elite como el de la selección usuario de información o es todo racional en la toma de decisiones? No, mira, Juan, bueno, primero gracias por invitarme. Yo siempre digo que todo arrancó en pensar a poner datos en un Excel. Y en una simple tabla de Excel empecé a sumar partidos porque me daba cuenta de que por ahí, si yo miraba los últimos 2, 3 partidos en cantidad de tiempo de análisis, era muchísimo y la data que me daba no era tan precisa porque el juego depende mucho de lo que te da el rival. Esa es la realidad. Entonces, lo que te permite el dato es empezar a ver parámetros mucho más objetivos porque analizás muchos más partidos en mucho menos tiempo. Y perdón que repita la palabra mucho, pero es la realidad. O sea, en vez de mirar 3 partidos, yo puedo analizar lo que hizo un equipo en los últimos 30, 40 partidos, lo que hizo un jugador, lo que hizo ese técnico, y el dato que me va a dar es mucho más objetivo y preciso, y no depende tanto del rival, sino que son parámetros que se repiten a lo largo de una X cantidad de tiempo.
bueno, tanto con Mati, que lo conozco, y con vos, he aprendido que cuanto más partidos cruces, más exacto iba a ser esa información. Y obviamente los datos. Hoy, por ejemplo, el 80% de mis análisis son a través de los datos, porque me permite ver mucho más lo que estaba diciendo, mucho más objetivo la parte táctica del rival. Pero el video es indispensable. Yo creo que lo que cambió fue que antes el que miraba videos era el loco, y hoy lo usan todos, y hoy el loco es el que mira datos, y en un futuro va a ser lo normal. Pero hoy en día es muy raro poder mostrarle a un jugador un PDF o un informe a través de datos con gráficos y explicarle cómo juega el rival a través de eso. Entonces, yo creo que se hace todo un proceso de filtrar los datos para que la decisión sea mucho más lógica y deje de tener una cuestión de hago esto porque creo que es mejor, sino hago esto porque sé que es mejor. ¿Por qué? Porque los 4 equipos que hicieron esto fueron los únicos que contrarrestaron esta virtud del rival. Entonces, si hacemos esto, es más probable que podamos contrarrestarlo. Eso es totalmente lógico por parámetros y deja de tener una cuestión de yo creo que es mejor jugarle con línea de 3, por decir un ejemplo. Entonces, el 80% lo vas son datos, pero después vas al video a buscar lo que con el dato ya sabés. Lo digo en términos futbolísticos y para que se entienda. Si yo sé que el lateral derecho es el que mejor centros tira, voy a buscar las situaciones del lateral derecho donde se ve esto que yo ya analicé con datos. O sea, que el lateral izquierdo tira centros malos, el lateral derecho tira mejores centros. Entonces voy a buscar imágenes que grafiquen visualmente lo que yo ya analicé o en una capa analítica o que lo hizo una empresa que se puede contratar. Entonces con el video convences a los jugadores y le mostrás la idea. Y después, bueno, con el técnico te apoyás en la parte de informe escrito y la parte de videos. O sea, vas con las dos herramientas como para corroborar esto que te digo. Y después, yo digo que lo bueno de los datos post partido o post torneo es que ratifican si lo que vos habías planificado realmente te llevó al sendero que vos querías. O el partido lo pudiste transitar como lo planeaste antes. Una cosa que me parece importante decir siempre en el fútbol, sobre todo, porque los datos, si bien vas a las primeras ligas y lo ven y todo, muchas veces, Juan, todavía pasa que se lo mira medio de reojo al dato. Entonces, yo digo que los datos es como y perdón la metáfora, pero es así, es como estar embarazado. Uno está más o menos embarazado. O estás o no estás. Y los datos son lo mismo. O crees o no crees. No puedes creer más o menos. La gente tiende a creer en los datos cuando dice lo que nos gusta. Y cuando dice lo que no nos gusta, los datos son malos y están mal tomados. Y los datos se toman siempre de la misma manera. Entonces, si se trabaja con datos, yo creo que está bueno cuando nos dicen cosas buenas para apoyar nuestra idea, pero también es bueno cuando nos dice cosas malas. Porque lo que tiene el fútbol, a diferencia de una empresa por ahí que no trabaja en el deporte, es que el fútbol es muy pasional. Entonces muchas veces vemos algo, nos quedamos con eso que vimos y creemos que fue lo mejor del mundo. Y cuando vamos a los datos, no fue tan así. Entonces queremos creer más en nuestra intuición que en lo que es algo científico. O sea, Juan y Nevio se dieron 20 pases. Fin, eso es científico. Entonces, nada, eso es un poco, no sé si responde todo, lo hice un poco extenso, pero para aclarar varias aristas que se podían dar. Está perfecto, está perfecto. Y hablando de análisis, ahora paso a preguntarle a Diego, desde la analítica, se le puede dar valor a esos datos. Valor, contexto, ¿qué hacen para que los cuerpos técnicos, como bien decía Nevio, que todavía no todos creen, no todos confían, ¿cómo hacen para aportarle valor a ellos? Bueno, estuvo buena la introducción que hicieron Mati, Facundo y Nevio. Que bueno, lo primero que creo que hay que hacer es escuchar, ¿sí? Escuchar la mirada de la persona a la que vas a brindar los datos. Porque no todos los dirigentes son iguales, no todos los PF son iguales, no todos los técnicos son iguales. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es entenderlos y ver qué necesitan.
como vienen marcando ellos, hace unos años no se creía o no se usaban los datos, ¿sí? O se usaba de una manera artesanal, que mucho todavía se sigue usando de manera artesanal. Porque a mí me pasa, desde el lado de informática tecnológico, veo lo que hacemos en la industria, vemos lo que hacemos en la industria del fútbol, y estamos a años luz, ¿sí? Cuando te dicen, bueno, yo tengo una base de datos, y vas y es un Excel con 1000 registros. Bueno, guardaste datos, pero bueno, de ahí a hacer una base de datos es otro tema. Por suerte acá hubo instituciones que se pusieron al frente, como por ejemplo LPF Data, que ahí nombraba Facundo, que atacó como varios niveles, ¿sí? Brindar información a los cuerpos técnicos, brindar información a los dirigentes y brindar información a la prensa. Yo cuando veo los informes que sacan, digo, eso está buenísimo porque vas evangelizando. Después hubo personas o entidades que también lo hicieron, por ejemplo Matías, o lo escucho a Matías siempre con placer, o ves a otros periodistas que empezaron a darle valor al dato y a plantear lo que te aporta y las limitaciones, ¿sí? Entonces siempre lo que hay que hacer del lado de la tecnología es escuchar al otro y entender lo que necesita. Porque eso lo hacemos en cualquier otra industria. Escuchamos al especialista y le brindamos soluciones. El tema es que en el fútbol, todo, el que jugó al fútbol y el que miró fútbol cree que sabe. Entonces yo trato de, a pesar de jugar al fútbol de manera amateur y que me encanta el fútbol, miro todos los partidos que puedo, hay que escuchar al otro con humildad y brindarle lo que necesita. Yo siempre digo, porque aparte, cuando uno da información que no sirve, que es inútil, pones una barrera. Y yo escucho a muchos cuerpos técnicos y tienen razón, ¿sí? Cuando dice, y la verdad que el tema de datos no me sirve para nada, porque y dan ejemplos y que tienen razón. Yo digo, a mí me pasa lo mismo y yo le cierro la puerta, digo, bueno, nos vemos, no me va a perder más tiempo. El dato hay que darle contexto. Por ejemplo, no sé, uno puede ver los datos, mira, este arquero, cada vez que saca largo, pierde el jugador al que le envía la pelota, pierde el duelo individual. ¿Sí? Vas a los datos, pase más de 40 metros, perdió el duelo individual. Si yo voy al técnico y le digo, mira, tu arquero no sirve, cambiarlo porque cada vez que da mucho pase largo y siempre pierde el duelo al que él se lo tira. Y resulta que si miraba un poquito más allá, que eso uno lo hace hablando con cuerpo técnico, ves que la segunda pelota la gana. Entonces, al técnico ese no le interesaba ganar el duelo ese, sino que cae en un sector donde esté rodeado, cubierto los espacios que termina ganando la segunda pelota. Entonces, si yo a ese técnico le dije eso, fui de movida a decir algo que va en contra de lo que él planifica, estás afuera. Entonces digo, hay que escuchar, entender y brindar datos que necesita. Después uno puede aportar, decir, mirá, cuando vos, el espacio que cubrís, cuando haces esta jugada es tal, ganás. O ganás un porcentaje alto. Cuando los espacios no están cubiertos así, perdés un porcentaje alto, ahí le aportaste valor. Entonces él te dirá al extremo, cuando viene la pelota acá, cerrate por tal cosa. ¿Sí? Pero el tema es aportar valor y no... creo que bueno, es un vicio porque todos queremos saber de fútbol y no nos pasa con las industrias. Yo cuando me hablaba con un físico, con un químico, no le quiero enseñar a él qué es lo que tiene que mirar. Les pregunto. ¿Sí? En cambio, en el fútbol, muchos del lado de la tecnología tenemos ese vicio de querer nosotros imponer. O sea, entonces, bueno, yo creo que ese es un tema. Por suerte digo, apareció bueno, LPF Data, o Facundo, o Marcelo Gallman, que empezaron a difundir esto y aportar una mirada más realista. ¿Sí? O sea, no es el científico loco que quiere aportar todas las soluciones, sino gente que ayuda. Ayuda en la toma de decisión. La decisión la tiene que tomar la cabeza del cuerpo técnico, la cabeza de la preparación física, el dirigente, el área de scouting, pero tiene que tomar alguien que no... El dato es un agregado más, ¿sí? Es un agregado más que no tiene que definir nada. Uno lo tiene que mirar y analizar, porque a veces también hay jugadores que el rendimiento viene en baja y sin embargo cuando uno va a comprar un jugador o traer un jugador, hay otras cuestiones que toma en cuenta, la expectativa que puede generar, el rendimiento, si yo lo quiero el rendimiento para este año, lo quiero el rendimiento para dentro de 2 años. O sea, hay un montón de cuestiones que más allá del rendimiento inmediato, ¿sí? Así que bueno, yo digo eso, ir con humildad a escuchar y a brindar la información que hace falta. Es interesante lo que decís porque tanto el analista como el informático, como Facundo desde su lugar también, al final de cuentas no dejan de ser parte
del proceso de decisión de un tercero, ¿no? Porque acá el que va a tomar la decisión siempre es otro. Vos como informático imagino que tendrás que generar el mejor algoritmo posible para que un entrenador o un director deportivo al final de cuentas sea el que decide. Tal cual. Y teniendo en cuenta el tiempo en el que brindo la información y el costo que tiene generarla. ¿Sí? Porque si yo le digo a un dirigente, mirá, si vos me das 5 años y $1 millón, puedo hacer un procesamiento en la nube que te va a decir cuál es el futuro Messi. Y en 5 años no me sirve. ¿Sí? Pues ya en 5 años esa persona, primero que no vas a acertar al 100%. Esa persona está en otro club. ¿Sí? Entonces hay que ser con los límites de presupuesto que tenemos, los límites de tiempo que tenemos, aportar la mejor información, de mayor calidad. ¿Sí? Que los datos sean de calidad y que la información que generamos sea de calidad. Y siempre entendiendo, como repito, al que te hace la demanda. O sea, si Facundo me dice, mira, yo necesito esto, esto y esto para el área de prensa, seguramente él conoce lo que necesita en esa área más que yo. Si Matías me dice, mira, necesito tal cosa, solamente él conoce más de su industria que lo que puedo conocer yo. Lo mismo Negro. Negro me dice, mira, yo quiero analizar esto, ¿sí? Necesito esto. Y, pero tal cosa es mejor. No, dame esto que es lo que usamos, ¿sí? Bueno, entonces siempre ir con soluciones, o sea, con aporte a las soluciones, ¿sí? No imponer... hay un montón de métricas o cosas que son buenísimas para nosotros, informático, algoritmo, nos encanta, pero que no aportan mucho en el día a día o en la realidad, ¿sí? Bien, en este caso también quiero retomar algo que decía Matías, que él decía, bueno, si vas a buscar a cualquiera de otra industria, te va a contar una historia parecida, y por eso quiero aprovechar a Facundo y preguntarle a él que hoy está 100% dedicado al fútbol y siempre fue cercano al fútbol, también ha trabajado en otras industrias. Y quiero preguntarle a él si él ve eso que decía Matías, si él ve que en algún punto el fútbol y el deporte, con todo este proceso de nuevas tecnologías y digitalización, está tal vez un poco más tarde, pero repitiendo ese camino que se dio en otras industrias. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese camino se está recorriendo. También hay que ver desde qué punto de vista. Yo creo que en lo que es análisis de rendimiento deportivo, dado a que el resultado de alguna manera deportivo domina, es donde más se ha crecido, donde más incorporación de tecnología se ha colocado en términos de lo que han sido los dispositivos GPS, o se ha avanzado mayor inversión por parte de los clubes, porque lógicamente ahí la mayoría de los activos de los clubes están en juego. Yo me quedo con algo de Diego muy interesante, que el mismo dato muchas veces, dependiendo quién lo está leyendo, puede servir para distintas cosas, e incluso muchas veces se contraponen los objetivos. O sea, un cuerpo técnico que ve o observa algo en el juego de un jugador le puede servir para definir su próximo plantel para la próxima temporada, o para interpretar o pensar qué posición puede tener ese jugador o de qué forma lo piensa para el desarrollo o el armado del equipo, y sin embargo desde el punto de vista del dirigente puede ser un argumento para la venta del jugador. Entonces, el mismo concepto leído puede tener intereses contrapuestos. Y después lo otro también que es interesante es como decíamos de Diego, nosotros hemos intentado abrir distintas versiones de informes, y esos mismos informes hoy llegan a la prensa, llegan a las transmisiones. El tema de datos empieza a exponerse en la previa de los partidos, en el análisis posterior. Entonces, hoy también para los cuerpos técnicos, por más que no estén acostumbrados ya todavía al uso de los datos, que si bien cada vez hay menos, pero que eso ocurra, desnuda ciertas cosas que después es difícil justificar desde el cuerpo técnico. No las vi. Y no las vi porque quizás no vi el análisis, porque no entendí el análisis, pero los datos están ahí sobre la mesa. Hoy no es una información que es difícil de obtener, hoy está en todos lados esa información. Hace poquito me contó un dirigente que en una reunión de comisión directiva decían, no pateamos al arco. Y el dirigente utilizó el informe de LPF Data para mostrarle a sus compañeros de comisión directiva que ese dato no era real, que en realidad se pateaba al arco, pero el problema era en términos de cómo se definía o cómo era la definición.
que quizás los remates no iban al arco, quizás los remates eran desviados o eran atajados por el arquero. Entonces, ustedes fíjense cómo eso de a poquito en la gestión, en la visión de los dirigentes empieza a fluir. Sí, quizás lo que nos está faltando, y esto no solamente tiene que ver con el uso de los datos en general, sino el concepto más amplio que es la transformación digital, empezar a desarrollar una visión y una cultura organizacional un poco más fuerte en el uso de los datos. Que eso sí yo lo veo, sobre todo en las empresas de tecnología, en las empresas del sector financiero o en otras empresas que son usuarias intensivas de tecnología y que se han digitalizado fuertemente, todo parte de la visión y la cultura organizacional. Aquí es como que todavía los intentos van desde las bases, pero todavía falta desarrollar esa visión y esa cultura enfocada en lo que es el estar mirando el dato de forma continua. Claro, porque sin digitalización, la información escasea, ¿no? Un entrenador que anota en una planillita, en un cuaderno, bueno, después hay que revisar hoja por hoja eso para atrás. Ahí sin poder digitalizar, después trabajar con info es más complejo, es cierto lo que vos decís. Exactamente, y eso parte de la organización en su conjunto, o sea, cada área tiene que saber de que la cultura que tiene está enfocada en los datos, y desde la generación al procesamiento, a cómo se utilizan esos datos, todo ese proceso tiene que estar muy bien asimilado dentro de la organización, pero siempre la visión de los número uno es la que guía a la organización. Entonces es muy importante que los dirigentes empiecen a entender el uso de los datos y a llevarlo en la toma de decisiones del día a día. Perfecto, perfecto. Y algo de lo que voy a tomar tuyo es que tanto vos como Diego hablaban de, en algún momento, cómo los medios empiezan a requerir información. Por un lado te voy a preguntar a vos si a vos como referente de la liga profesional los medios también te empiezan a requerir datos, información, otro tipo de análisis, y ya no se quedan con lo mismo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hoy en los medios hay distintos, a ver, como en todo, hay profesionales que están haciendo un uso intensivo, hay periodistas que realmente ya en lo que es su análisis y en lo que es los programas que ellos desarrollan, o tanto en la radio como en la televisión o en la previa de los partidos, durante las transmisiones, están incorporando el dato y hoy evidentemente en la medida que ellos empiezan a tener cierto acceso a esos reportes, van demandando más y van diciendo, bueno, me gustaría pasar a una siguiente etapa, ya esto lo vengo recibiendo de manera continua, ahora quiero ir un poco más. Pero todavía nos quedan muchos periodistas y analistas que tienen que hacer uso de la información. Nosotros creemos que todavía hay un debe importante ahí, porque no es algo que es común. Nosotros tenemos 4 o 5 figuras, si bien hoy, les cuento, estos reportes se distribuyen en cadenas semanalmente a casi 200 medios nacionales, y tenemos incluso versiones que van para transmisiones televisivas, para las cadenas que transmiten, enfocadas en partidos específicos, y tenemos otros reportes que son de la fecha en su conjunto, con la previa y con el post. Y eso es un elemento fundamental hoy como generador de contenido para los medios. Y algunos lo están entendiendo de esa manera. Entonces están haciendo muy buen uso de los datos. Pero todavía hay un camino largo por recorrer en capacitar al periodista para que entienda cómo hacer esa lectura y cómo aplicarla. Bien. Bien. Y vos, Mati, porque además de ser parte de Stats Perform, también sos parte de Big Data Sports, que es un medio que impulsa todo esto. Y vos en sí, como analista, sos un gran impulsor de una toma de decisiones racional, del uso de información y del uso de data. ¿Cómo es la permeabilidad del público en general frente a estas nuevas metodologías? Yo creo que creció mucho, te diría, en el último año, o en los últimos 2 años. Me parece que hay una demanda, sobre todo de una generación más chica que se crió jugando videojuegos, que tienen datos por todos lados. Y creo que ahí hay una oportunidad para crecer y para apalancarse en cierto periodismo más joven,
para que estos datos que ya estaban, que ya existen, tengan una mayor masividad. Me parece que las dos cosas tienen que ver con algo que señalaba antes Facu, de los dirigentes o de los periodistas. Argentina en particular, pero en general Latinoamérica, son mercados de nombres propios, ¿no? Entonces, en general, tanto en una dirigencia, el que lleva el peso es el presidente, en un equipo el que lleva el peso es el entrenador, y con el periodismo muchas veces pasa lo mismo, sobre todo con las figuras principales, ¿no? Son nombres propios que llevan un peso muy grande en las decisiones que toman. Y ahí traigo, alguna vez Julio Velasco, que fue entrenador de vóley de la selección argentina, hablaba de tratar de cambiar culturalmente en el país y apoyar más procesos y sistemas, y no tanto caudillos, ¿sí? No tanto nombres propios. Creo que ahí me parece que los datos pueden jugar un papel clave, porque pueden ser los que fundamenten ese sistema, que haga que emerjan otros actores y que no caiga siempre el peso sobre la individualidad, ¿no? Contrata un técnico porque este técnico se carga la mochila encima y es el que da la cara y pone, discute con los periodistas, discute con los hinchas y me soluciona el problema, o cambiamos la dirigencia y el nuevo dirigente tiene que empezar de cero y hacer algo completamente distinto. Bueno, me parece que si a partir de los datos se pueden construir estos procesos, estos sistemas que permitan sostener y permitan procesos a más largo plazo, por más que los nombres que encabecen vayan cambiando, ahí hay una oportunidad, y creo que a la medida que la audiencia empieza a demandar no solamente opiniones, sino también datos que justifiquen esas opiniones, eso va a ir dándose casi por añadidura, ¿no? Se va a dar de manera sostenida en el tiempo. Me parece que el peligro que tenemos hoy es que lo que puede pasar es que muchas veces el periodista tiene una opinión y después se meten a bucear datos que confirmen lo que opine, y la verdad es que se generan tantos datos que siempre algo que se asemeje a lo que quiere decir va a encontrar. Y el proceso debería ser inverso, es ir a ver datos y a partir de eso ir generando opiniones. Creo que hoy estamos en ese punto que todavía falta darle la vuelta, pero si escuchamos las transmisiones, por ejemplo, del fútbol argentino, se incrementó mucho más el número de datos que dan tanto los campos de juego, en parte por tener los reportes en la mano, en parte porque han perdido el miedo a leerlos, y en parte también porque se dan cuenta de que no siempre, o sea, no necesariamente es que su opinión, su capacidad cualitativa es lo que los va a diferenciar de los demás, sino que poder interpretar correctamente un dato o darlo en el momento adecuado del partido también es un insight que se valora por parte de las audiencias. Entonces sí, queda mucho por recorrer, pero me parece que el camino es irremediablemente hacia ese lado, y eso hace que se potencie mucho más el trabajo de analistas y que también se genere probablemente en poco tiempo una figura dentro de los medios de un productor de datos. Entonces, nosotros en Stats trabajamos con Bein Sports de Qatar y tienen varios productores de datos, o sea, específicamente una figura que se dedica a tomar datos y transformarlos para que sean utilizados por los periodistas. Bueno, creo que el camino también va para ese lado en nuestro país. Bien, y yo alguna vez te dije que eras una persona que estaba muy en el top of line de todo esto y muy atento a las nuevas metodologías y a lo que se venía. Y te quiero preguntar sobre el futuro, pero no sobre el futuro de la industria en sí, sino sobre el futuro de los análisis más complejos que se vienen. En algún punto también Diego hablaba del tema y decía cómo se puede ir más allá que simplemente una comparación lineal estadística. Y bueno, cada vez hay más cosas, ¿no? Y cada vez la cosa se ha vuelto más compleja para analizar en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va todo esto? Creo que hay como una capa de complejidad que, si se explica bien,
puede mostrar que los análisis más nuevos son los más futboleros de todos, ¿no? Digamos, algo que siempre se dijo fue que hay determinados jugadores que no los ven las planillas. Lo ha dicho, no sé, el propio Riquelme, dice, ¿para qué esto? Si yo tocaba 3 pelotas, hacía 3 asistencias, y eso quizás no había datos para respaldar el buen juego. Bueno, hoy por hoy el indicador más nuevo que se está desarrollando, Stats lo llama Possession Value, después hay otros proveedores que le dan otros nombres, pero es básicamente ver qué está aportando cada jugador a la fase ofensiva y a la fase defensiva de los equipos, más allá de si pone una asistencia, de si hace un gol o si recupera una pelota, ponderando por en qué sector del campo lo hace y qué genera a continuación esa acción particular. Entonces, la medida cuantitativa se vuelve mucho más justa para evaluar no solo jugadores que participan mucho, sino aquellos que participan poco, pero son claves para el desarrollo de un partido. Y creo que eso es una buena noticia, ¿no? El tema es ahí encontrar cómo incorporarlo en los informes, cómo traducirlo, pero me parece que si podemos desde la industria de datos explicar que lo que más nos interesa a nosotros es que los datos sirvan para hacerle justicia a los rendimientos, y que tenemos la posibilidad de hacerlo hoy por hoy a partir de estas nuevas métricas y del nivel de detalle de lo que se recolecta, vamos también a ofrecer un output de mucho interés y de mucho valor para todos los actores de la industria. Y vos, Negro, del lado de vista del cuerpo técnico, lo que te quiero preguntar es si vos ves que el jugador también empieza a ser más permeable a estas cosas. Si el jugador te pregunta cómo fueron sus estadísticas del partido, te pide ver sus propios videos, si el jugador quiere saber, quiere tener información de su rival, porque al fin de cuentas el jugador también toma decisiones en el campo de juego. Vos sos por ahí el encargado dentro de un cuerpo técnico de cargarlo de información. Y el jugador es el futuro en algún punto de los cuerpos técnicos y es el futuro del juego en sí. ¿Los ves más permeables a los chicos a todo esto? Los más jóvenes sí. Los más jóvenes, lo que pasa es que hay una generación que ya se está criando con el dato, que es la realidad. Un jugador que hoy tiene una categoría 2003, 2004, de 17, 18 años, ya el club hasta le dice por qué se queda libre o por qué no, con datos. Entonces ya lo tiene más incorporado. Entonces vos ves que es bastante generacional, te das cuenta cuando termina un partido. Los más jóvenes vienen y te piden el video, te piden su individual, te piden algunos datos, te piden por ahí que le hagas un tipo de informe, que a veces también es para las redes de ellos, pero que les gusta, de sus datos. Después hay una etapa generacional que es donde empezaron los datos, que era la parte de los GPS, que entonces están obsesionados, termina el partido y quieren saber cuánto corrieron, cuántas aceleraciones y demás. Y después hay una generación que le gusta, pero no quiere admitir de que sirven, porque se criaron sin los datos. Entonces, más o menos para generalizar, obviamente en todas las que dije hay excepciones, pero más o menos es así como funciona el jugador post partido o post torneo. Yo creo que vamos camino, como dijo Mati, y tomo la frase de él, el camino es para ahí, no, nos está marcando que es para ahí, no, por más de que querramos no verlos, que en algún lado lleve más tiempo o menos tiempo, pero es para ahí. Y otra cosa importante que dijo Diego, y para mí es muy rescatable, es el tema de saber escuchar. A mí como analista lo que más rescato, y siempre digo que tiene que tener un analista, es el escuchar lo que te pide el técnico. A nadie le interesa la opinión mía de cómo yo veo el fútbol dentro del cuerpo técnico. Somos una idea y uno trabaja para que esa idea funcione. Entonces, es por ahí, digamos, escuchar para poder darle la información, esto que decís vos, mi trabajo es cargarlo de información. Mi trabajo es molestar a Mati, molestar a Diego, molestarte a vos, a todo el mundo que puedo de datos, porque hay momentos que
yo siempre digo que el fútbol también tiene un recurso que los otros deportes no, que es lo económico, que permite que se puedan desarrollar nuevas tecnologías mucho más rápido que en vóley por ahí, que no hay el mismo nivel económico en los clubes. Entonces, cada vez hay más datos y cada vez se necesita más y tenés que estar todo el tiempo estudiando para estar ahí. Entonces, a veces lo que te pide un jugador, esto que decía, una zona media de edad, de entre 23 y 30 años, son datos bastante básicos. En cambio, ya el chico de 17 por ahí te pide datos, mejoró mi probabilidad de gol. Digo, decir, ¿cómo me pedís esto? Y el otro me pregunta por ahí cuánto corrió. Es muy diverso lo que te piden. Sí, y tomando esto que vos decías, de que el fútbol tiene por ahí la posibilidad de avanzar más adelante que otros deportes, eh, y sabiendo que la digitalización, la evolución tecnológica son necesarios para mejorar ese proceso de toma de decisiones, ya sea desde el dato, desde la imagen y demás, quiero preguntarte a vos, Diego, como informático, ¿hasta dónde creés que podemos llegar en el fútbol para mejorar todo esto? ¿Hasta dónde, con qué nos pueden sorprender los informáticos en un futuro para mejorar este proceso de toma de decisiones? Y yo creo que lo principal es tener el dato la información más rápida, ¿sí? Porque hoy un gran tema que ocurre es que muchas veces el dato es post partido, ¿sí? Hace, no sé, 6, 7 años los GPS te daban información post entrenamiento, post partido. Entonces, si el profe quería corregir, estaba al horno. O sea, bajaba los GPS, se daba cuenta que las métricas que él quería que alcance en esa sesión, algunos no la habían alcanzado y otros habían pasado. Ya está. Al otro día intentás corregir. Hoy muchas de las soluciones de GPS te lo dan en el momento. Entonces vos podés decir, bueno, estos 10 que no alcanzaron las métricas, hacen esto, esto y esto para alcanzarla en el día de hoy. O a mitad de entrenamiento. Uno ya supera alguna métrica y decirle, che, mirá, te puede decir al técnico, por la parte física él ya cumplió. Si lo querés seguir haciendo ese ejercicio, se va a pasar en esto, esto y esto. Y tiene tal impacto. Después el técnico sabrá si toma una decisión o no, u otra decisión. Yo creo que ese es el vivo. Lo mismo va a pasar con el tema de los datos de juego, ¿sí? Poder que los algoritmos te den alguna información que es más difícil para ver a los humanos, que te puedan predecir qué puede pasar en tal momento, en tal jugada, con tales cambios, ¿sí? Hay cosas que uno, o sea, Mati, Nevio, a todos, Facu, vos, Juan, ya sabés, el técnico a los 75 minutos hace estos 3 cambios, siempre que va perdiendo, y o sea, hay cosas que son de cajón, pero que desde el lado de la informática te aporten algo más que eso, ¿sí? Algo que no se ve a los humanos. Yo creo que por ahí va a ir. El gran tema es el cambio cultural, que el EPFA está contribuyendo al cambio, Matías o Vigata Sport contribuye al cambio, cuerpo técnico como Nevio contribuyen al cambio porque saben lo que puede aportar, pero estamos en un escenario que es complejo, ¿sí? Porque hay todavía cuerpo técnico o dirigente que, si vos le decís, le pagás a un informático para que te procese datos y lo ayude al cuerpo técnico en eso, o le pagás a uno que te tire sal en el vestuario visitante del partido. Y hay muchos que van a preferir tirar sal, ¿sí? Es la realidad. No sé si tan extremo, pero hay todo ahí algo cultural. Lo que sí creo que hay que aportar desde el lado de la informática es ahorrar tiempo, como decía Nevio, ¿sí? Si le proceso 30 partidos y le digo, mirá, de visitante es esto, de local es esto, cuando van ganando es esto, cuando van perdiendo es esto, yo le doy una información. Después va a ver los videos, pero ya ganó tiempo. Si yo al profe le digo, mirá, acá, con esto que da, los jugadores que tienen esto tienen un 20% de chance de lesionarse. Bueno, no me importa porque está dentro del rango. Tiene un 90% de chance de lesionarse si vos lo seguís exigiendo. Bueno, es un aviso. ¿Sí? Entonces, es ahorrar tiempo y después ayudar en que tomen la decisión. Yo creo que el tema va a ser eso, brindar información pertinente en el momento que haya que brindarlo. Y siempre digo, escuchando a los que saben y a los que toman la decisión. Perfecto, perfecto. Bueno, yo para ir cerrando y ya estamos más o menos en tiempo,
me quiero tomar un minuto para aprovechar todo lo que ustedes han dicho, suscribirlo. La verdad que mi experiencia de Atenea un poco va recorriendo el mismo camino. Lo vemos trabajando con la liga, lo vemos trabajando con algunos clubes que, como bien decía Nevio, los cuerpos técnicos empiezan a empezar a pedir información ya proactivamente, y como, un poco como lo decía Diego, otro poco como lo decía Matías, también los análisis empiezan a ser más complejos y los pedidos de información empiezan a ser más complejos porque están empezando a entender que un simple dato estadístico, sin contextualizarse, sin ir más profundamente, sin hacer cruces, sin buscarlo un poquito más allá, no termina de ser suficientemente importante y no termina de tener tanto valor. Entonces, como bien decía Diego, bueno, de golpe te dicen, sí, ya sé lo que pasa cuando pateamos largo, lo que quiero ver es qué pasa con la segunda pelota. O, sí, ya sé que este jugador recupera mucho, pero escúchame, Juan, ¿me pueden decir qué pasa cuando recupera? Porque que un jugador tenga 10 recuperaciones es una cosa, pero si el 80% de esas 10 recuperaciones no se sostiene en posesión, de golpe son recuperaciones que pueden mostrar la vocación defensiva de un jugador, pero el rendimiento deportivo del equipo quiere decir que después no se sostiene la pelota. Y tal vez otro jugador, en vez de recuperar 10, recupera 6, pero las 6 pelotas quedan en el equipo. Y se puede empezar a hablar este idioma. Fue importante también para nosotros como empresa mostrarle a los cuerpos técnicos y mostrarle a los dirigentes que no éramos simplemente un conjunto de ratones de laboratorio que no sabían, que veníamos a imponerles que el fútbol se veía a través de una computadora, sino que podíamos hablar su mismo idioma, interpretábamos lo que ellos querían, los podíamos escuchar y los podíamos ayudar sin necesidad de matar al fútbol, como algunos pensaban. Si no es que le vamos a pedir a Maradona que deje de gambetear ingleses, porque el 90% de las veces que la tenés a 40 metros del arco no vas a llegar a hacer el gol. ¿Se entiende? Porque el dato no viene a eso, no viene a decirle a Maradona no la toques con la mano porque con la mano no vale. No, no. La inspiración, la intuición, la genialidad, el golpe de suerte, no tiene por qué morir. Pero sí jerarquizar un poquito con datos y con información el propio trabajo que ellos tienen, poder respaldarlos, poder darles a ellos mayor profesionalismo, y al fin de cuentas, y con esto cierro y me meto tal vez un poco en el terreno de Yamila sin saber tanto, me parece que con información se jerarquiza la intuición. ¿Sí? Hasta los animales en la selva reaccionan por intuición en base a experiencias vividas porque van recopilando información. Si yo puedo darte ese dato y que no te tengas que quemar con agua hirviendo para que sepas que quema, bueno, tu intuición va a ser mejor. ¿Sí? Inclusive hasta en el arte, yo tengo una frase que digo, bueno, hasta para escribir un soneto hay que contar sílabas. Entonces hay que usar la matemática para contar sílabas, escribir un soneto, y hay que ver dónde están acentuadas las sílabas, entonces tenés que saber también de gramática, y si no sabés de ortografía, no sabés si la rima es asonante o consonante. Y estamos hablando de arte, que si querés es la expresión más cualitativa del mundo. Entonces, ¿por qué no volcarlo al deporte y por qué no volcarlo al fútbol? Hablando el idioma, siendo futboleros, nos han abierto un montón de puertas. Y nosotros de a poquito le vamos metiendo un poquito más de jerarquía a todo eso, y vemos que al momento de hacer scouting de jugadores, ya, como bien decía Matías, si bien hay un montón de sesgos culturales y deportivos que todavía cuesta romper, ya me ha tocado conversar con secretarios técnicos que te dicen, sí, ya sé que es el goleador del campeonato, pero ¿funcionará en mi equipo? ¿Hay forma de que vos desde el dato me digas si este jugador que tiene tantos goles en su liga los va a tener en la mía?
Y sí, desde el dato hay forma. Y por ahí yo te digo, mira, este jugador tiene un montón de goles en tal liga, pero en la nuestra no va a funcionar. Y hay gente que cree. Y hay gente que eso lo ha aplicado y le ha ido muy bien. No es infalible, como todo, y obviamente a medida que todos empiecen a creer, esta herramienta la van a tener todos. Entonces el que no la usa da ventaja, pero todos van a estar igualados. Bueno, después será quien mejor la sepa utilizar el que saque ventaja, ¿no? Como los botines. Si juega un jugador con botines y uno descalzo, el de los botines tiene ventaja. Ahora después tiene los dos botines, bueno, después está quien mejor los utilice. Pero bueno, eso es lo que hemos vivido desde Atenea y la experiencia que hemos tenido en estos últimos 4 años de recorrido más rudimentario a mucho más profesional como hemos tenido ahora. Yo agradezco la participación, agradezco la conversación y le agradezco a Yamila la oportunidad. Por mi parte, ya di mi cierre, así que bueno, le dejo el cierre a ella. Muchas gracias Juan, muchas gracias a todos. Antes de cerrar, quisiera rescatar algunos conceptos que con mucha alegría fui escuchando a lo largo de la charla y que resuenan tanto en las investigaciones que nosotros hacemos en el centro. Escuché mucho el decisor en el centro del proceso decisorio, que para nosotros eso es clave y cómo es tan importante para aportar valor a la decisión, entender cuál es el objetivo de este decisor. Esto que también mencionaba Diego, de saber escuchar cuál es el objetivo, o también Nevio mencionaba, bueno, ¿qué es lo que quiere el cuerpo técnico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el planteo de juego que el cuerpo técnico está haciendo? Y en base a ese objetivo que ese decisor se plantea, presentar información. Tomé algunas frases que ustedes dijeron que me parecieron fundamentales y de muchísimo valor, como por ejemplo fundamentar la toma de decisiones. Esto, Facundo, que vos decías, de que el dirigente como decisor muchas veces necesita fundamentar la toma de decisión, adaptar la información a la medida del decisor. Mencionaron otro concepto que nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con los sesgos. El sesgo que ustedes mencionaron se llama sesgo de confirmación. Eso de que yo creo algo, entonces voy a buscar información que confirme eso que yo ya previamente pensé que era, y es un concepto clave dentro de lo que hace la teoría de la decisión, y ustedes lo mencionaron en muchas ocasiones. Mencionaron en muchas ocasiones otro concepto que nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con la restricción, y la restricción temporal me llamó muchísimo la atención, esto de necesitar la información con tanta velocidad para que el decisor disponga de la información a tiempo, y algo que también un poquito conversaron vinculado al nuevo desafío que creo que tiene que ver con la predictibilidad de esta información que se genera, no solo para pensar en la información en el presente, esto que decían en vivo, sino también en cómo la información me permite proyectar hacia el futuro. Y el último punto que me gustaría destacar es algo que mencionaron con respecto a la cultura, con respecto al contexto en el que la decisión se da y cómo, dependiendo de distintos contextos, la decisión tiene otro tinte y otro color. Creo que lo más interesante que le espera al fútbol, tomando palabras de Matías, es por acá. Y nos encanta haber participado de este encuentro. Les agradezco muchísimo la participación y el entusiasmo con el que participaron. Y con estas palabras doy por cerrado el encuentro. Muchísimas Yamila, gracias. si me permitís, Sí, únicamente cómo no. quería dejarle como mensaje final para todos aquellos que les interesa el tema por parte de la facultad. Pueden consultar la cuenta de Twitter, @lpfdata, o pueden ingresar a ligaprofesional.ar, inclusive también esto lo van a encontrar en LinkedIn, y todos los reportes que enviamos de prensa
están publicados, con lo cual si quieren consultar la información, tener una idea de cómo se elabora un reporte de prensa o un reporte de los que armamos respecto al mercado, tienen acceso libre porque uno de los objetivos es democratizar la información. Así que pueden acceder libremente a la información. Perfecto, seguramente este video está publicado, cuando la gente lo escuche, estará publicado en el canal de YouTube y en la caja de información, todos los datos que ustedes quieran dejar, ahí los pondremos para que quien quiera pueda acceder. Bueno, muchísimas gracias a todos y doy por cerrado el simposio.